El Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, acaba de convertir en ley el proyecto de presupuesto general de la Nación correspondiente al año 2020. Es un presupuesto de 997.120 millones de pesos, en el cual se establece un ingreso de 750.000 millones de pesos, se establece un gasto de alrededor de 860.000 millones de pesos, lo cual implica que habrá un déficit que puede superar los 110.000 millones de pesos y habrá que buscar ese dinero prestado. Adicionalmente, ese presupuesto establece que el año que viene se vencen deudas ya contraídas por el Estado en el pasado, en cuanto a lo que tiene que ver con intereses y capital, por 136.000 millones de pesos. De ahí, de esos 136.000 millones más 110.000 millones, es que viene la cifra de 246.000 millones de pesos que el Congreso también le aprobó al Poder Ejecutivo para que lo emita en bonos, en deuda, para poder pagar o cubrir el déficit de 110.000 millones de pesos más los 136.000 millones de pesos que tiene que buscar para pagar deudas. Ahora bien, aquí en la República Dominicana, nuestro Congreso Nacional ha aprobado diversas leyes especiales que crean instituciones y ha incluido, por error, por congraciarse con la población, con determinados sectores, por lo que usted quiera, no vamos a juzgar eso, pero ha incluido en muchas de las leyes que crean instituciones la obligatoriedad de que el Estado le asuma legalmente un porcentaje específico de los ingresos fiscales y hasta un porcentaje específico del Producto Interno Bruto, aun cuando los ingresos no se miden o no deberían medirse por el Producto Interno Bruto, sino por la capacidad de recaudación que tenga el Estado. Están impuestos internos, los ayuntamientos, el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que no sé si, bueno, sí mencioné el Poder Judicial. Hay una serie de instituciones donde se establece que el gobierno tiene que asignarle una partida presupuestal específica como presupuesto anual. Cuando usted junta todas las partidas presupuestales que hay que asignarle a cada institución de esta de manera legal, de acuerdo con la ley que crea cada institución de esas asignaciones, si el Poder Ejecutivo las cumpliera, se llevara más del 60% del presupuesto nacional. Por lo tanto, no habría dinero para poder cubrir otras necesidades del Estado. Incluso creo que una vez hizo un análisis donde llegaba a un 80% de los ingresos totales. Y entonces te dirá, bueno, si asignamos la partida presupuestaria que establece cada ley a cada institución, entonces nos vamos a quedar sin presupuesto. ¿Qué hacemos? El Congreso Nacional está consciente de eso. No el Congreso del PLD, sino el Congreso, los legisladores del Congreso Nacional, cuando reciben del Poder Ejecutivo el presupuesto. ¿Qué se inventó el Poder Ejecutivo? Bueno, esas leyes son leyes vigentes, permanentes, pero ocurre que la ley general del presupuesto general de la Nación de cada año es una ley a su vez, una ley orgánica, pero con una vigencia de un año. Por ejemplo, el presupuesto que se aprobó hoy es una ley de presupuesto general de la Nación con vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego, entonces, en ese transcurso se aprueba otra ley para el presupuesto de 2021 y otra ley para el presupuesto de 2022. Quiere decir que las leyes de presupuesto general anual tienen una vigencia anual, pero son leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Cada año, el Poder Ejecutivo incluye en el proyecto de presupuesto general de la Nación un artículo. En este caso es el artículo 28, que dice lo siguiente. Artículo 28. Se autoriza al Poder Ejecutivo a ajustar en un monto inferior en la presente ley, es decir, en el presupuesto, en un monto inferior los porcentajes que sus respectivas leyes especializan para distintos fines, los cuales se aplicarán a las siguientes instituciones. Congreso Nacional, que tiene una ley que dice que hay que darle un porcentaje específico del presupuesto. Poder Judicial, Junta Central Electoral, Procuraduría General de la República, Cámara de Cuentas, ayuntamientos y juntas de distritos del país, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ministerio de la Juventud. Oiga bien, hasta el Ministerio de la Juventud tiene una partida específica en su ley del presupuesto que hay que asignarle. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI,
Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, así como la propia Presidencia de la República. Todas esas instituciones tienen en sus respectivas leyes partidas específicas del presupuesto, que si se aplicaran, como dice cada una de esas leyes, el Poder Ejecutivo se quedara sin presupuesto. Entonces, ¿qué hace el Poder Legislativo? Que le aprueba en la ley de presupuesto general de la nación de cada año ese artículo al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo tenga la libertad legal de modificar la asignación presupuestaria de esas instituciones, aun cuando cada una de esas instituciones en sus respectivas leyes establece que hay que dar una partida específica. En el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos, la ley que crea los ayuntamientos establece una partida presupuestaria para los ayuntamientos de un 10% de los ingresos fiscales. 10%. El Poder Ejecutivo, amparándose en este artículo legal, en la Ley General de Presupuesto de la Nación, le asigna solamente un 3%. Usted dirá, bueno, pero eso es injusto. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea injusto. Usted dirá, bueno, pero eso es muy poco dinero. Tampoco digo que no sea poco dinero. No estoy apoyando ni defendiendo esa decisión. Lo que defiendo es la facultad legal que tiene esa decisión, porque es algo que lo aprueba el Congreso Nacional cada año en cada ley general, ley de presupuesto general de la nación de cada año. Ocurrió este año, el año pasado, el año anterior, todos los años ocurre. Yo no quiero que el PRM gane las elecciones del próximo año. Todos los que me oyen aquí saben que yo prefiero que sea el PLD que gane las elecciones. Pero si el PRM gana las elecciones del próximo año, no va a modificar eso, lo va a mantener así. Porque si no, no va a poder ejecutar la administración económica del Estado. Porque no hay forma de asignarle esas partidas a esas instituciones, como dicen sus respectivas leyes, porque el dinero no alcanza. A menos que entonces envíe al Congreso Nacional todas esas leyes para que modifiquen cada una de esas leyes y le quiten a cada una de ellas los artículos que establecen partidas presupuestarias específicas como porcentaje del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa con la ley de educación? Que establece un 4% del Producto Interno Bruto de presupuesto para educación y ningún gobierno lo cumplía. Esa ley se aprobó en el 97, no lo cumplió Leonel Fernández del 97 al 2000, ni lo cumplió Hipólito Mejía en el gobierno del PRD, que hoy es PRM, del 2000 al 2004. Ni lo cumplió Leonel Fernández del 2004 al 2008, al 2012. Y entonces en el 2012 el presidente Danilo Medina decidió cumplir esa parte, en el caso de esa ley específica, la ley de educación. Pero de las otras instituciones, bueno, lo que hace es que manda un artículo que dice en el presupuesto, mira, autorízame para que yo pueda modificar la asignación presupuestaria de cada una de esas instituciones, porque si no, entonces nos vamos a quedar sin presupuesto. Incluyendo al propio Congreso Nacional, que es el que aprueba esa legislación. Entonces quería dejar eso en específico, porque a veces se incurre en la desinformación a las personas, a los ciudadanos, por el simple hecho de inyectar algún tipo de comentario que pudiera ser agradable para el que está oyéndolo. Una cosa es, bueno, uno ser agradable o sintonizar con el gusto del pueblo, y otra cosa es informarle al pueblo la verdad. Y la verdad es esa. No se trata de algo que se justifique, porque yo no lo justifico. Yo diría, bueno, ojalá que el gobierno tenga la capacidad recaudatoria suficiente como para poder asignarle a cada una de esas instituciones lo que establece cada una de ellas en sus respectivas leyes como partida presupuestaria. Pero el dinero no alcanza. Entonces, el Poder Ejecutivo utiliza un mecanismo legal, que es el de incluir un artículo en el presupuesto anual del presupuesto, donde legalmente se le autoriza a modificar esas partidas presupuestarias. Si alguna institución no está de acuerdo, puede someter entonces un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tal vez lo hay. Pero mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre eso, entonces va a seguir siendo legal. Y se incluye todos los años porque como esa ley tiene una vigencia de un año,
y las otras leyes tienen vigencia permanente hasta que sean derogadas, entonces hay que incluir ese artículo todos los años. Todos los años lo incluyen. Y el Congreso Nacional, incluyendo a los legisladores de la oposición, están conscientes de eso y lo aprueban, porque saben que no se trata de algo político, no se trata de una medida politiquera, sino de una medida pragmática en cuanto a la disposición real de recursos con que cuenta el Estado para poder cumplir con los gastos cotidianos que tiene. Cuando el Poder Ejecutivo va al Congreso y le dice al Congreso, bueno, miren, está bien, vamos a asignarle a cada institución de esa lo que le corresponde, pero no va a haber dinero para administrar el Estado, no va a alcanzar el dinero, ¿qué hacemos? Digan ustedes qué hacemos. Entonces el Congreso dice, no. Incluye un artículo ahí que te permita modificar eso y administrarlo de la manera más aceptable posible. Otro tema es el que tiene que ver con la transparencia con que los ayuntamientos administrarían un 10% de los ingresos fiscales. Porque con un 3% de los ingresos fiscales no se muestra muy transparente. Imagínense ustedes con un 10%. Pero ese es otro tema sobre el cual no vamos a entrar en detalles en este momento porque simplemente queríamos dejar claro ese aspecto al cual hicimos referencia. Pero bueno, ya es ley el presupuesto general del próximo año 2020. El Congreso Nacional lo aprobó, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ya es ley también la autorización al Poder Ejecutivo para emitir el alto nivel de endeudamiento que habrá que emitir el próximo año para poder cubrir el déficit que sustente ese presupuesto en cuanto a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, que repito, para el próximo año serán poquito más de 110,000 millones de pesos, muchísimo más que el déficit de este año, adicional a los 136,000 millones de pesos que habrá que buscar para poder cumplir con el pago de vencimientos de intereses y capital de deudas, para un total de 146,200 millones de pesos, que es lo que se va a emitir en deudas el próximo año, como completivo del presupuesto de 997,000 millones de pesos.